Me va a costar mucho grabar este vídeo porque no pensaba hacerlo porque realmente me da vergüenza. Os contaré por qué. Pero bueno, antes sí, como dije que vamos a ver, si me aclaro. Yo dije que me iba a poner a dieta, dije que lo iba a hacer con vosotros para que me acompañarais, para compartir mi experiencia con vosotros, para que si a alguien le puede servir para algo, pues estupendo, y también para nutrirme de vuestras experiencias y sentirme un poco acompañada. Claro, cuando yo me planteo esto, yo pienso en mi subconsciente, en ser ejemplo. Pero vamos a empezar el vídeo y vamos a ir diciendo las cosas poquito a poco y vamos a ir contando poquito a poco las cosas, porque dije que lo hacía y bueno, pues a lo hecho pecho lo voy a hacer, porque de los errores también se aprende. Así que bueno, vamos a empezar con la intro y ya nos metemos en faena. Va. Vas cogiendo de ahí y No sé si me he puesto como una puerta para los mantenerlos labios hidratados. No, ¿cierto es lo que estoy enamorada de la canción? Green. Yo soy más de rojos. Centella green. Ante todo, presentarme si no me conoces y acabas de llegar al canal. Bienvenida, soy Carmen y estás en el canal, como dice su nombre, Carmen Makeup 54. Ya debería ser Carmen Makeup 55, pero tampoco es cuestión de estar cambiando el número todos los años. Mirad, os voy a contar hoy en este vídeo mi segunda visita a mi doctora, a mi dietista. Y para que no sea la cosa tan y enseñaros y autograbar en la cabeza lo que os cuento, pues vamos a contar cositas de la dieta baja en carbohidratos, de la dieta keto o de la dieta low carb, como se llama. Y hoy os quiero hablar de cosas sueltas. Bueno, os quiero hablar primero de los 3 tipos de dieta baja en carbohidratos que hay, 3 o 4, 3, moderada, radical, 3 tipos. Y un poco ir desglosando los alimentos, es decir, las verduras por un lado, las frutas por otro lado, qué pasa con los edulcorantes, qué pasa con las grasas, cuáles sí, cuáles no, porque no todas las frutas son iguales, no todas las verduras son iguales, y eso nos puede llevar a confusiones a la hora de seguir una dieta baja en carbohidratos. No quisiera asustaros con las cifras. Yo sé que las cifras, las estadísticas y los gramos y tal asustan, pero sí quiero introducirlos para que seamos conscientes de las cantidades, iniciarnos en eso del gramo y la cantidad, para ir aprendiendo poquito a poco. Mirad, en las dietas que llamamos bajas en carbohidratos tendríamos 3 niveles. Bueno, deciros primero que una persona en un primer mundo como vivimos nosotros, en Europa o en una América o tal, podemos llegar a consumir diariamente unos 250 gramos de carbohidratos. Carbohidratos en todas sus formas, tanto los simples como es el azúcar, pueden ser los refrescos, la bollería, lo que conocemos como azúcar blanca, los de media absorción, que son las frutas, y los de lenta absorción, que son pues la patata, el arroz, son los carbohidratos que llamamos complejos o de cadena larga o compuestos, porque se descomponen en los simples. Todo lo que sea por debajo, especialmente lo que sea por debajo de comer 130 gramos de carbohidratos al día, es una dieta baja en estos macronutrientes. Como digo, tenemos 3 estamentos. Uno tendríamos la dieta keto, cetogénica o keto, por los compuestos que ya vimos en otro vídeo, que se generaban en el organismo, los cuerpos cetónicos, de ahí viene su nombre, y es una dieta la más restrictiva. Esta dieta pretende comer, los que sigan esta dieta comen de hecho menos de 20 carbohidratos al día. Fijaos, de 250 que comen la mayoría de las personas que podemos llegar a comer, por debajo de 130 ya se considera baja en carbohidratos, pues estas personas comen 20 carbohidratos. A mí me gustaría, yo los admiro, pero bueno, es verdad que sanitariamente tengo que reconocer que dietas tan restrictivas pueden llegar a minar la salud, y además no todo el mundo puede llevarlas, porque el que más o que menos tenemos alguna cosica, algún toque, y si no lo tendremos. Y bueno, lo reservamos para gente valiente, gente joven, gente hipersana y gente con una fuerza de voluntad muy férrea y muy tal. A mí esas personas de luego me causan envidia.
Tenemos la dieta intermedia, que sería la dieta low carb, dicho en inglés, por aquí, o baja en carbohidratos, en la que comeríamos al cabo del día entre 20 y 50 gramos de carbohidratos. Ya parece ser otra cosa. Y luego tenemos por último lugar la dieta baja en carbohidratos liberal, que podríamos llamar, o la relajada, en la que se comerían menos de esos 130 gramos que diríamos, pero más de 50, es decir, entre 50 y 100 gramos de carbohidratos, podríamos decir. Es que hay pelusas por aquí. Yo no he calculado ni le he preguntado a mi doctora cuál es la que sigo, la dieta keto, radical, desde luego que no. Y yo creo que tampoco sigo la media, yo creo que sigo la liberal. La liberal yo creo que es la más llevable, la más adaptable a cualquier tipo de persona, la más sana a nivel de mantener el organismo con todos los macronutrientes que necesita, la más fácil de llevar y la que menos rebote puede tener una vez que la abandones. Apunto y apuntar. No se trata de estar a dieta para bajar peso y luego abandonar la dieta y volver a los hábitos que teníamos antes. Las dietas de adelgazamiento tienen como fundamento bajar peso enseñando a comer, y ese enseñar a comer lleva consigo el que estos nuevos hábitos se mantengan en el tiempo. Es decir, si yo me acostumbro a comer un primer plato de verduras, unas proteínas después, ya no tomar postre galgo, me refiero, postre de natillas, de tarta, de tal, sino comerme una fruta, ese hábito que yo estoy haciendo durante el periodo de dieta, tengo que implementarlo, tengo que meterlo y grabarlo en mi cabeza y en mi corazón y en mi cuerpo y en mis chichas para continuar haciendo durante el resto de la vida. Es decir, se trata de cambiar hábitos malsanos, saludables. Ese es uno de los objetivos de la dieta. La dieta, como digo, tiene objetivo perder peso y aprender a comer para no volver a recuperarlo y para vivir un estado de salud, tanto alimentariamente como de hábitos de vida, como ejercicio, es decir, cambiar hábitos no sanos por hábitos saludables en general. Pero como sabemos, y si no os lo cuento, tenemos varios tipos de macronutrientes. Tenemos los hidratos de carbono, tenemos las proteínas, tenemos las grasas. Luego aparte minerales, vitaminas y cositas que el cuerpo necesita para vivir. Las dietas, aparte de atender que no falte ninguna de las otras cosas, que no falten minerales, que no falten vitaminas, atiende sobre todo a estos tres grupos. Entonces, ya hemos visto la cantidad de hidratos de carbono o carbohidratos que hemos de comer para una dieta baja en ellos y de adelgazamiento. ¿Qué pasa con las proteínas y con las grasas? Bueno, pues las proteínas las vamos a mantener en la normalidad. Vamos a comer los gramitos de proteínas que tenemos que comer. Sin asustaros al respecto de las cifras, como dije al principio, la OMS nos recomienda que comamos 0,8 gramos de proteínas por kilogramo de peso. Es decir, una persona corpulenta, una persona que pese 80-90 kilos, pues tendrá que multiplicar esos kilos por 0,8 y ya son las proteínas que debo comer al día. Yo, que mido un tapón y ahora mismo peso lo que peso, pues tendré que multiplicar mi peso por los 0,8. Y además recomienda que la mitad, al menos la mitad de estas proteínas provenga de las verduras, de las legumbres y no solamente de la carne y de tal. Corramos un tupido velo, no vamos a meternos más en el tema proteínas porque lo que nos interesa es los carbohidratos, es decir, dicho de una forma burda, en proteínas tú sigues comiendo las mismas. Si comías menos, incorpora más, o comías más, incorpora menos. Nos meteremos luego en otros vídeos más adelante con el tema proteínas para desglosar y ampliar un poquito todo esto. Las grasas. Las grasas, como veíamos cuando os expliqué los fundamentos de la dieta keto, cetocénica o baja en carbohidratos, pues las grasas resulta que son la principal fuente de energía, especialmente en estas dietas bajas en carbohidratos. Recordáis que no íbamos a tirar de la gasolina facilona del carbohidrato, sino que queríamos que nuestro cuerpo aprendiera a tirar de la grasa con sustancia, de la grasa buena, del diésel, del combustible bueno y tal, que nos va a dar más energía y que nos va a hacer perder esos depósitos de grasa, porque tenemos que tirar de ellos para vivir y para subsistir y para hacer deporte y para todo. Entonces las grasas debemos mantenerlas
igual o un poquito más altas. Cuanto más radical sea la dieta, más altas tendrá que ser el consumo de grasas. Ojito, estoy hablando de grasas saludables. No me vale el chorizo, no me vale el salchichón. Me vale la grasa que procede de los vegetales, me valen las grasas que vienen del aceite de oliva. De los aceites también que vienen de otros granos, como el de girasol, como el de coco, como el de soja. Amén, que el aceite de oliva va a misa en saludable respecto a otros aceites. Me viene del que me aportan los frutos secos. Ojito con los frutos secos en las dietas de adelgazamiento, hablaremos también de eso. Pero viene también del aguacate, grasa saludable. Me proviene también de las grasas del pescado, el salmón, esa grasa del salmón que es tan saludable. Es decir, grasas sanas. No me vale el choricico, ni la morcilleta, ni la chistorra. Eso sí, que están muy buenas. Ahora hablaremos después de esas cosas también. Además, la grasa tiene una particularidad y es que resulta saciante. Entonces, a términos generales y para dejarlo ya aquí, sin calentarnos mucho la cabeza, que luego en otros vídeos podemos ahondar en todo esto, una dieta baja en carbohidratos tiene que bajar los carbohidratos, por eso se llama baja en carbohidratos, mantener las proteínas igual y subir o mantener las grasas en un nivel según tu hambre y según tu saciedad y ya según cada persona. Recordad siempre que las dietas han de ser individualizadas, puesto que cada organismo, aunque todos tengamos lo mismo por dentro, todos los organismos son diferentes y cada persona tiene sus circunstancias sociales, familiares, laborales, corporales, fisiológicas, etcétera, etcétera. Entonces las dietas por eso siempre deben seguir seguidas por un profesional, porque el profesional va a adaptar todo esto que a nivel general os estoy yo diciendo a esa persona. Así que, sobre todo, si es posible, ponte en manos de una persona, de un profesional. Tu enfermera del centro de salud, tu enfermera de atención primaria te sirve. Ellas están capacitadas, estamos capacitadas para llevar a gente con dieta, aunque luego algunas no sepamos acoplarnos esos conocimientos a nosotros mismos o necesitemos una supervisión extra porque la mente es así de humana, podríamos decir. Y si tienes, por supuesto, cualquier enfermedad, con mayor motivo. Siempre recurre a un profesional para que no se desestabilice tu organismo y caigas en agravar esa enfermedad o provocar otras. Solo faltaba eso. Ahora voy hablando tanto aquí como en los próximos vídeos de cositas sueltas. De cositas sueltas me refiero a grupos de alimentos. Ay, que decís que, ay, me gusta cuando me decís en los vídeos, ay, me gusta cómo te expresas. Pero sí, algunas veces es que ni se habla siquiera, si es que se me va la palabra de la mente. Tengo una cosa ahí en la cabeza que no. Que bueno, hablar de grupos de alimentos. En este caso, pues vamos a hablar de las verduras. Otro día hablaremos de los productos lácteos, no es y luego de los frutos secos, de los edulcorantes. Voy a ir hablando un poquito así. Las verduras, ¿por qué son importantes las verduras? Creo que en una dieta baja en carbohidratos, la fruta y la verdura, bueno, todos, la verdad es que todos son importantes, pero las verduras tienen especial relevancia. ¿Por qué? Porque de las verduras y la fruta vamos a sacar la cantidad de carbohidratos que vamos a consumir en esa dieta. Como queremos reducirlos, bajarlos, recordemos que tanto si es la dieta, como decíamos, más liberal o más tal, bajarla por lo menos de los 100 gramos diarios, un tanto por cien importante lo vamos a sacar los carbohidratos de las verduras. Sabemos, y si nos lo cuento, que las proteínas están sobre todo en el pescado, en la carne, huevos y leche, en la grasa, como decíamos, en los aceites, en algunos pescados, en el guacamole, en el aguacate y tal. Y los carbohidratos están a nivel de carbohidratos complejos. Los carbohidratos que hemos de tomar en una dieta son los complejos, no los refinados, que es el azúcar fina, el azúcar, la glucosa, la fructosa, que hablaremos de esos también más adelante. Provienen sobre todo los carbohidratos que vamos a tomar en nuestra dieta de adelgazamiento de la fruta y la verdura. Entonces la fruta y la verdura merecen un capítulo para ellos solos porque no todas las verduras son iguales. Esto es algo que yo creo que todo el mundo no ha caído, ni todas las frutas son iguales. Para no complicar la cosa, diríamos que los carbohidratos que nos han de aportar las verduras tienen que ser menor a 5 gramos, es decir, las verduras
que tienen más de 5 gramos por cada 100 gramos de verdura, es decir, yo cojo 100 gramos de esta verdura, tiene que tener menos de 5 gramos, menos de 7 o menos de 5, según lo radical que sea nuestra dieta, para que sea tolerable y aceptable en nuestra dieta. Y por contra, todas aquellas verduras que tengan por cada 100 gramos de verdura más de 5 gramos de carbohidratos, hemos de pasar de ellas, dejarlas pasar, para cuando luego estemos con una dieta de mantenimiento, por lo menos. Para no liaros y para que no os suponga la cosa compleja y no os asuste. Yo sobre todo no quiero asustaros con estos vídeos. Todas las verduras que crecen de la tierra para arriba, podríamos decir que son aceptables, más o menos. Y todas las verduras que crecen de la tierra para abajo, no son aceptables en nuestra dieta. Es decir, por arriba, ¿qué tenemos? Espinacas, acelgas, lechuga, tomate, calabacín, pimiento. Para abajo, patata, batata, ¿cómo se llama eso? Boniato, zanahoria, cebolla, aunque la cebolla merece una puntualización especial. Todo eso que crece para abajo, no. Y lo que crece para arriba, casi todo sí. Y por colores. Cuanto más verde sea una verdura, más apta para nuestra dieta low carb, es decir, baja en carbohidratos. Y cuanto más colorín, naranja, amarillo, tal, menos adecuada para nuestra dieta. Fijaos si os lo he puesto fácil. No diréis que por una parte os ha asustado con las cifras y por otro lado os lo he puesto así de fácil. Cuanto más para arriba nazca en la verdurita y más verde sea, más saludable, porque va a tener menos cantidad de carbohidratos y más adecuada para nuestra dieta. Cuanto más colorín y más para abajo de la tierra nazca, más perjudicial para nuestra dieta. Que no estoy diciendo que las verduras de debajo de la tierra sean malas. ¡Ojito! Quiero decir que nuestro propósito de adelgazar, de momento, las vamos a dejar. Luego ya, cuando queramos mantenernos en nuestro peso ideal, ya hablaremos de las verduras colorinchis, que tanto me gusta a mí el colorinchi. En el maquillaje, pues en las verduras lo tengo que dejar. Todo el día comiendo verde, todo el día comiendo alfalfa. Y canónigos. Y pepinos. Entonces, metiéndonos ya en nombres de verduras, ¿cuáles son las más adecuadas, por lo menos para empezar con nuestra primera etapa de la dieta, que ha de ser un poquito más radical? Pues mirad, las espinacas, el calabacín, la coliflor, el brócoli, los espárragos. Esos serían de los que menos. Luego, tener un poquito de cuidado que van en otro estamento, que también son consumibles en una primera etapa, pero a lo mejor tiene un poquito más de hidrato de carbono. El pimiento, por ejemplo, mejor el pimiento verde que el pimiento amarillo, el pimiento rojo. Mirad, tener en cuenta que un pimiento de un tamaño medio ya tiene entre 4 y 7 gramos, está en el límite. Las judías verdes también. ¿Qué más meteríamos aquí en este grupo? Meteríamos los pimientos con las judías verdes. Meteríamos los champiñones también. Los champiñones, aunque no son verdura, pero sí son, los podríamos meter aquí. Y luego, pues dejar, por supuesto, eso, lo que decíamos, nada de zanahoria. El tomate merece una atención especial porque podríamos meterlo o con las hortalizas, con las verduras y las hortalizas, o podríamos meterlo con las frutas. El tomate en realidad se puede comer, pero sin abusar. Si nos pasamos de tomates, eso que nos ponemos una ensalada así de tomate, que nos ponemos hasta arriba, esos tomates tan buenos de la huerta, madre mía, regados de secano, que están que te mueres, te puedes comer 2 kilos de tomate y te pasarías de carbohidratos. Entonces el tomate hay que tomarlo, pero tener un poquito de moderación. Otra mención especial tiene, como decía, la cebolla. La cebolla, aunque es de la gama de los tubérculos y se cultiva bajo tierra, podríamos decir que no es saludable, pero realmente no nos comemos 1 kilo de cebollas. La cebolla la utilizamos más bien como condimento y muchas veces como condimento crudo, entonces la podemos echar también en un sofrito que hagamos, o incluso en la ensalada podemos echarle cebolla, que aunque sea una cosa que, como digo, nace bajo tierra, la podemos aceptar en nuestra dieta para adelgazar. Fijaos, el tema de los colores, sí parece una tontería, pero no lo es, que el repollo blanco tiene muchos menos hidratos de carbono que el repollo morado. Y son de la misma familia. El pimiento verde tiene menos hidratos de carbono que el pimiento rojo y el pimiento amarillo.
Fijaos, qué sabia que es la naturaleza, ¿no? Así que cuanto más verde y más hoja tenga la cosa y más por arriba nazca, tú a por ello sin miedo, a comer, a expuertas, bien llena la ensalada de cositas verdes, de hojicas verdes. Y luego un tema también a destacar, y ya lo voy a dejar aquí, es el tema de las verduras y la grasa. No porque las verduras tengan grasa, sino porque las verduras son vehículo de grasa, de aliñar con grasa. Es decir, las verduras, ¿cómo te comes la verdura? Salvo que sean ensaladas y en plan crudo, y tampoco. Pues le añadimos aceite, le echamos su vinagreta, le echamos tal, entonces ahí hay que tener cuidadito con esa verdura aliñada con aceite a la hora de adelgazar. Que en una dieta ceto sabéis que las grasas se toman de normal a altas, pero hay que tener cuidadito. No sé la cifra ahora, pero por ejemplo, aceite de oliva tiene una cantidad de calorías, no son 800-900 calorías por 100 gramos, es decir, una cucharadita de aceite ya te estás metiendo ahí una cantidad de calorías sustanciales. Entonces, aunque las verduras se pueden hacer salteadas, con un poquito de aceite, un poquito tal en ensalada, hay que tener un poquito de cuidado. Hay veces que dices, pues si solo como alfalfa, ¿cómo puede ser que esté engordando? Vale, solo comes alfalfa, pero le echas 1 litro de aceite, entonces te comes 1 kilo de alfalfa y 1 litro de aceite, que aunque la grasa estamos diciendo que en estas dietas son bienvenidas, estás metiendo una cantidad de calorías tremendas. Y acordaos de lo que decíamos, la hucha. La hucha no puede tener superávit. Cuando llega el fin del día o el final de la semana, la hucha no tiene que tener euros, tiene que estar en números rojos, si no, no vamos a adelgazar. Y aquí enlazamos ya con el tema que nos ocupa. Voy a ver si tengo alguna cosa que había preparado aquí. Mira, el top 10 de las mejores verduras keto. Mira, esto lo voy a leer porque las tengo así ordenadas, que las he ordenado porque de menos gramos a menos gramos. Mira, en primer lugar, la estrella de la coliflor. La estrella de verdura que menos gramos de hidratos de carbono tiene es la coliflor. La coliflor, que tiene 3 gramicos. Cada 100 gramos de coliflor tiene 3 gramicos de hidratos de carbono. De los 20 que tomaría una persona radical, una persona que hiciera una dieta cetogénica radical, ya tendría 3 gramicos comidos en 100 gramos de coliflor. Fíjate si esa gente come pocos hidratos de carbono. Después, mira, el aguacate. No, mira, tengo aquí el aguacate con 2 gramos. El aguacate sería el rey. Qué pijo. El rey serían las espinacas, que las tengo con 1 gramo. Si es que no se ha ordenado por orden. Lechugas. Nunca mejor dicho. Por orden. Bueno, vamos a dejar que cante la cuquita, que soy un poco, y ahora os hago el top 10 de verduras de la que menos tiene a la que más tiene. La verdura que menos carbohidratos tiene, con 1 carbohidrato por cada 100 gramos, y en un 100 gramos se puede meter mucha cantidad, son las espinacas. Tú te comes una espuerta de espinacas, vas a tener 100 gramos de espinacas en la espuerta y te vas a comer 1 gramo de carbohidrato. Total. En el número 2, con 2 gramos de carbohidratos, tenemos los espárragos. Los espárragos y el aguacate. Aunque el aguacate puede ser considerado una fruta, lo podemos meter aquí. Técnicamente la verdad es que el aguacate es una fruta, pero bueno, como tiene una proporción de grasa y de carbohidratos importante, lo vamos a meter aquí. Por supuesto, tanto el aguacate como las espinacas se pueden comer crudas, salteadas, en tortilla. Pues eso, con 3 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos tenemos el repollo blanco, por supuesto, que tiene menos, y el calabacín, y la coliflor, que la tengo aquí, que por eso me he equivocado. Tenemos la coliflor, el repollo y el calabacín con 3 carbohidratos, 3 gramos de carbohidratos por cada 100. Con 4 gramos tendríamos las judías verdes. ¿Cómo podemos hacer todo esto? Pues lo mismo. Bueno, las judías verdes crudas no. Salteadas con un poco de cebolla, con un ajete, revueltas con bacon, con jamoncete, en tortilla. Riquísimas las judías verdes. Me gustan más las planas que las redondas. Y luego con 5 gramos tenemos las coles de Bruselas. A mí las coles de Bruselas no me han hecho nada. Me como una y digo, pues no está mal, tiene un sabor exótico. Me como 2 y digo, ay, me como 3 y digo, mira, para ti, no puedo. Esas tienen 5 gramos. Y como pretendemos comer verduras que tengan menos de 5 gramos de carbohidratos, ya no vamos a seguir el ranking para que no se alargue este vídeo. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa también. Los palitos de verdura
que los utilizamos, o mucha gente los utiliza como aperitivo y tal, hay que tener en cuenta dónde se mojan. No te pases de grasas con la salsa. Y por supuesto, lo más típico que son los palitos de zanahoria, acuérdate que la zanahoria crece bajo tierra y que además no es verde, que es naranjita, así que tiene bastantes carbohidratos. Así que si te comes un pepinillo, mejor que el palito de zanahoria. Bueno, como decía, vamos un poco al kit de este vídeo, que es mi segunda visita a la dietista. Como sabéis, los primeros 15 días perdí 2 kilos, fue una sensación maravillosa, sensacional y tal y cual, un logro. Y esta quincena ha sido un desastre. Ha sido un desastre a todos los niveles. Ha sido un desastre porque no siempre he comido lo que me puso mi dietista en el papel. ¿Por qué? Porque he viajado varias veces y donde iba no tenía, si me tocaba comer la espinaca o me tocaba la judía verde, o si me tocaba la judía verde no tenía, y he comido coliflor y he comido espinacas de las que tenía de la quincena anterior, porque las tenía ya que gastarlas. Porque un día tenía mucha hambre y después de la tostada de la mañana me metí, 2 días, 4 galletas tipo María, porque otro día desayunando después de mi tostadica me comí un churro, fueron dos churros pequeñitos que en la freidora de aire, y con la excusa de que van con la freidora de aire, pues además les unté crema de cacahuete con la excusa que era hiperproteica y de esta sana. Me los zampé, que luego otra mañana me ofrecieron un bollete y claro, como iba a rechazarlo, y me lo comí. Pequeñas tonterías. Que un día con la cervecita, sabéis que para mí la cervecita, el tema de cervecita, el aperitivo sagrado, vale, yo me tomo mi vaso de vino, que está aceptado en mi dieta, cerveza ni sin ni con, y refrescos light mejor tampoco, ya hablaremos luego de los light y todo eso. Pues eso, piqué un par de tostaditas con queso crema untado. Otro día con la cerveza fue un trocito de pan, que fue en un bar y te ponen el típico tostadita de pan con 2 trocitos de tortilla, y claro, o pides un aperitivo aparte para ti o te la comes. Pues nada, si por una vez no pasa nada. Otro día fui a comer. Y como yo tenía idea, no sé si os acordáis que tenía idea de hacer un viajecito a la playa, como al final no lo hice, y dije, pues 4 días que me ahorro de estar sufriendo a dieta, que a lo mejor me voy a pasar mucho, pues un día que hago una comida normal, hablando de comida normal, os digo que es comida con vino, con aperitivos altos en hidratos de carbono, con parrillada manchega, choricete, morcilleta, etcétera, etcétera, que no pasa nada, que si un día te comes el choricete, la morcilleta, igual, en una dieta cetogénica que promueve el consumo elevado o un poco más alto de grasas, pues no pasa nada. El problema es cuando te lo comes con pan, como me lo comí yo. Y que además al llegar al restaurante, lo primero, un vasico de zurra, porque era un restaurante típicamente manchego. Y luego encima me comí una tarta de queso, de postre. Todo lo contrario que me había dicho la dietista. Os recuerdo lo que me dijo: si vas a salir por ahí y te vas a pasar, pásate en un hidrato de carbono. Si vas a comer pan, no tomes vino, no tomes queso, no tomes aperitivos de hidratos de carbono, no comas postre, tómate un té. Pues no, yo me lo comí todo. Pero dije, mi mente pensó, digo yo que pensó, como no te has ido a la playa 4 días, no te vas a pasar durante 4 días sin cosicas, pues te pasas una vez de golpe. Vale, pero es que luego a los 2 días tuve que nos invitan unos amigos a comer una paella al campo. Digo, vale, hoy no puede ser vino, paella, pan, hoy no me paso, hoy solamente arroz. Ahí lo hice bien. Pero claro, un día el churrete, otro día las galletitas, otro día el pan, otro día el vino, otro día la comida del restaurante. Que yo no era consciente o no he sido consciente en estos 15 días. Bueno, sí he sido consciente porque lo iba apuntando, porque una cosa importante en una dieta es que tú vayas apuntando diariamente en lo que te pasas, tus sensaciones,
para que hacerte consciente de todas esas veces que dices, no, si yo no me pasé tanto, si fue un día que comí un tal, un día. Coges luego el listado y dices que fueron 4 días, que es lo que me ha pasado a mí. Entonces, además, el estrés, que también hablaremos del estrés y del cortisol y de la hormona del sueño y de la hormona. Estresadísima. He tenido problemas que no vienen al caso, no los voy a contar aquí públicamente. He estado muy estresada, he dormido como el culo, peor que nunca. Yo duermo más bien regu, pero bueno, tengo noches de todas, con lo cual he estado estresadísima y eso afecta a la dieta de adelgazamiento. Dormir mal, no descansar, no adelgaza, al revés, engorda, porque segregamos hormona del estrés, tal y cual, cortisol, la insulina se eleva, bueno, temas químicos que no vamos a entrar en ellos para no asustaros más hoy. Total, que otra cosa que me ha influido, que no es por justificarme, pero bueno, dejé de manchar, como sabéis estoy menopáusica, mis desarreglos, mi no sé cuál, estoy reteniendo líquidos otra vez. Ahora debo estar ovulando, yo o estoy con la regla o estoy ovulando o estoy con la regla, pero yo, periodo intermedio de descanso, mi cuerpo no tiene. Entonces he retenido líquidos. Paralelamente, como me he pasado, una cosa a tener en cuenta, como me pasé con algunas cositas, el hambre vuelve. Cuando tú llevas una dieta estable, organizada, con tus comidicas tipo bebé, ahora el niño el pañal, ahora el niño el biberón, ahora tal y cual, cuando tú haces eso con tus comidicas bien estables, ordenadas, duermes lo suficiente, no estás estresada, la sensación de hambre está controlada. Cuando tú ahora comes una cosa, ahora la otra, ahora vengo, ahora voy, ahora no duermo, tú tienes un hambre que te subes por las paredes. Pues eso me ha pasado a mí. He tenido un hambre que me he subido por las paredes. Pero hasta el punto de llegar a comer mi comidica y a la hora decir, estoy muerta de hambre. Que no era estrés, que no era ansiedad, era hambre canina. ¿Por qué? Porque he tomado picoteos de hidratos de carbono. ¿Qué pasaba? ¿Os acordáis cuando en el vídeo anterior decía qué pasa cuando tú consumes gasolina, cuando consumes azúcar? Que primero euforia, pero al rato te pega el bajón y tienes más hambre todavía que antes. Vamos, que todo lo que no había que hacer lo he hecho en estos 15 días. Moraleja, no solamente no he perdido nada, sino que además he pesado 1 kilo y algo. La dietista no me dijo cuánto era algo. Creo que se ha apiadado de mí más. Y entonces yo fui consciente, cuando estuve ayer en la consulta y me pesó, de que esas pijaditas, bueno, la de la comida no fue una pijadita, fue una pijadaca, y el arroz otra pijadaca, pero que todas esas demás pijadicas que son un bocado así, que no sé, no, si es un bocado así, ¿quieres probar esto? Sí, un bocadico de pan así, todas esas pijadicas multiplicadas hacen que no pierdas. Y si estamos en una dieta de adelgazamiento y pretendemos perder, no podemos estar pijeando, es decir, nos tenemos que tomar las cosas en serio. Ya habrá tiempo de picar cuando estemos en mantenimiento, así que eso es lo que hay. Que he gastado el dinero de la dietista, el tiempo y la oportunidad de haber perdido como poco, medio kilo. Entre medio kilo y 1 kilo, puesto que estoy al principio de la dieta, puesto que llevo un mes. En los primeros 15 días 2 kilos y en los segundos 15 días he engordado 1 kilo y poco. Ya te digo que la dietista se ha apiadado de mí y no me dijo el poco. Sospecho que era medio. Sospecho que era otro medio. 1,5. ¿Qué me contáis? No pensaba hacer este vídeo, no pensaba grabarlo, porque digo... ¿Y qué les digo? ¿Ahora que he engordado 1,5 kilos? ¿Recién puesta a dieta? Pues vaya ejemplo. Y encima enfermera. Pero bueno, he decidido que como esto no se va a volver a repetir, lo prometo, y que este canal se trata de personas normales, de personas reales, de personas menopáusicas, si eres mujer, y si eres hombre, pues tus cosas tendrás también. Y además reales, con sus arrugas, sus patitas de gallo, sus ojos de pollo y su rabo de gata y su voluntad débil.
porque es verdad, somos así. Así que he decidido hacerlo para contaros cuáles han sido mis errores y para que no caigáis en los mismos. Si estamos a dieta no podemos pijotear. Ay, un poquito aquí, si por una vez no pasa nada. ¿Cuántas veces no habremos oído? Pues tú tal, si por un día... ¿Cuántas veces lo habéis oído? Pues que sepáis que por un día y otro, esa semana no vas a perder. Si estás en una dieta de adelgazamiento. Si no estás en dieta de adelgazamiento, tómate un día o 2 o 3 o lo que haga falta. Pero si estás en dieta de adelgazamiento, por un día, sí. Un día marca la diferencia en esa semana. Que no es que lo que haya comido se me va a acumular ya en el culo como Michelin, no. Se va a quedar en el tejido adiposo, ahí un poco nadando y espero quitármelo en breve. En breve en esta quincena. Así que yo creo que... Me está cayendo moco porque me está dando hasta lástima de mí misma. Los próximos 15 días van a ir igual, un primer plato de verdura y un segundo de tal. Esta quincena voy a tomar rodaballo, sepia, pollo, lomo. Eso en cuanto a carnes y pescado. En cuanto a verduras voy a tener champiñón, judías verdes y espárragos. Rotando, un día espárragos con carne, otro día champiñón con pescado, otro día las judías verdes con pescado, eso para comer. Y luego a la noche, pues un día tortilla con pepino, otro día pescado con tomate y otro día endivias con... ¿Y otro día qué? Bueno, que no me acuerdo, pero similares, pero... Por supuesto mi tostada y mi té por la mañana, que coma algo a media mañana y a media tarde para no llegar tan hambrienta a la comida y a la cena, que esos snacks, que ya hablaremos de los snacks también, sean pues huevo, a mí es que me gustan los huevos, intentar evitarlo por el tema del colesterol, aunque yo creo que se ha desmentido el tema de que los huevos suben el colesterol, eso ya está superado médicamente hablando. Pero bueno, un yogur, una fruta, y si tengo ansiedad de dulce, como alguna mañana me ha pasado que dije que me comí las 4 galletas con la excusa de que iba a ir a nadar, ¿y qué tal? Pues una fruta. Digamos que las frutas son las golosinas de la naturaleza. Entonces, pues una fruta siempre te va a hacer mucho menos daño que un procesado. No te digo ya un ultraprocesado. Así que, animada porque he visto que he perdido eso, he perdido el tiempo y el dinero, me da esta vergüenza decirlo, animada, y en 15 días te quiero por aquí, a que me cuentes qué tal te va a ti, cómo lo estás haciendo, cuáles son tus antojos, cuáles son tus pecaditos, cómo es tu fuerza de voluntad. Déjamelo todo abajo en comentarios, que esto es un intercambio, que yo te cuento mis pecados y tú me cuentes los tuyos, para ir juntas a confesarnos. Bueno, que sin nada más que decirte, que eso, que te suscribas si no lo has hecho, si te gustan estos vídeos, te gusta el maquillaje y te gusta estar bien a nuestra edad, pues que te suscribas, que me acompañes y hasta el próximo día, lo que siempre te digo, que seas muy, muy feliz. Un besito y hasta luego.